El poco camino que me queda, que todavía me va a quedar, pero el camino que me queda, si yo sobreviví lo otro, yo puedo hacer lo que me falta. Ha sido muy difícil, lo sé. O sea, todavía uno está sufriendo la consecuencia de eso. ¿Nada te despertó la suspicacia de que pudiera pasar alguna situación? Y veo que dejaron, por ejemplo, ahí cuando tú sales del lobby, dejaron donde está la conexión principal de gas del edificio completo, estaba abierta esa compuerta. ¿Cuál ha sido la respuesta de la empresa? ¿Qué informaciones le ofrecieron los bomberos cuando hicieron el levantamiento? Pues pensar que tú pierdes una persona tan pegada a ti, ¿verdad? Eso te puede tumbar todos los días. Amigos, bienvenidos a esta entrega de las exclusivas de José Peguero. Hay circunstancias y situaciones que uno nunca quisiera que se presentaran, pero nosotros tenemos una responsabilidad social de dar a conocer algunos casos que a veces en la prensa pasan en alto. Vamos a conversar con Luis Andrés Mella, quien vivió una pesadilla en Punta Cana hace ya un tiempecito, donde su esposa murió, él resultó quemado y también su hijo, afectado tras una explosión con una instalación de gas. Él tiene algunas informaciones que desea compartir con todos ustedes sobre lo que ha tenido que pasar para poco a poco superar este trauma. Bienvenido, Luis. Gracias, José. Luis, ¿cómo ha sido este calvario que te ha tocado vivir con la ausencia de tu esposa que murió producto de ese incendio? Y también cómo has tratado de irte recuperando poco a poco de este trauma. Pues ha sido muy difícil, lo sé. O sea, todavía uno está sufriendo la consecuencia de eso. Em, Ha sido mucha terapia, mucho esfuerzo, por ejemplo, de parte de uno de recuperarse. Gracias a Dios, mi hijo fue el que menos quemadura sufrió y él ya anda corriendo y eso, él está mejor. O sea, se le nota un poquito un chin la quemadura chiquita, pero eso es lo único que me da felicidad, que él no lo va a sufrir tanto. Pero de mi parte, pues yo tuve mucha cirugía, una 15 y terapia todos los días. O sea, ha sido todos los días hay algo nuevo con lo cual sufrí, como quien dice. Sí, cuéntale al público cómo acontecieron los hechos y disculpa porque yo sé que para ti debe ser un poco difícil tener que rememorar esa situación y cómo se dio, porque estamos hablando de un apartamento que tú compraste con el interés de venir a disfrutarlo, conjuntamente con tu esposa, con tu hijo, y donde al llegar se encontraron con esta dificultad de un escape de gas que terminó arropándolo a ustedes. Sí, pues una vez me dijeron que ya estaba listo para entrega, pues fuimos, me entregaron las llaves, nos quedamos en el apartamento un día, incluso no había nada de gas y ni siquiera compramos algo para hacerlo ahí, siempre compramos comida afuera. Pues cuando llega el día del accidente, yo voy hacia afuera y chequeo que están verificando el gas afuera la gente de la construcción y lo de la administración en el lobby principal. Yo, bueno, estarán tratando de conectar el gas o arreglarlo, no sé. Como yo no sé de gas, yo no sé. Pues yo voy a comprar la cena, salgo de noche y veo que dejaron, por ejemplo, ahí cuando tú sales del lobby, dejaron donde está la conexión principal de gas del edificio completo, estaba abierta esa compuerta. Sí. Entonces, eso me lo encontré raro, pero dije, bueno, quizás todavía están trabajando porque eran como tipo 6 7 de la noche, no era tan tarde. Entonces fui, volví, nos quedamos ahí tranquilos, después nos fuimos a acostar y tipo 1 de la mañana fue que pasó la explosión. Pero tú no sentiste en ningún momento un olor a gas, tú no viste quizás algún indicio de que había algo incorrecto, en nada te despertó la suspicacia de que pudiera pasar alguna situación. Sí, yo cuando venía entrando, yo oía un pequeño zumbido, un tipo como de ahí. Pero como te digo, en el momento yo no sé nada de gas, qué sé yo, pero yo me lo encontré raro porque eso no es normal. Entonces, en cuanto a olor, lo más seguro no, porque seguro eso ya tenía rato así. Y tú sabes, cuando tú tienes rato oliendo gas, ya tú no lo diferencias. Sí.
Sí. Entonces, eso fue lo único que yo noté extraño y bueno, lamentablemente por ahí fue que pasó el problema. Por ahí fue que pasó. Estamos hablando de una situación en la que, según pude escuchar parte del relato que ofreciste a una comunicadora, tú tuviste que lanzarte sobre tu hijo para preservar su vida y donde también hubo un momento bastante difícil porque ustedes se encontraban solos en esa residencia, no había otras personas que pudieran pues socorrerlo de forma inmediata. Sí, cuando pasó la explosión, no sé si fue intuición o qué, pero yo cubrí a mi hijo con el lado derecho y por eso el lado derecho fue en el que más me tuvieron que hacer trabajo con la piel y eso, porque fue en el lado que estaba más quemado. Em, También por eso él no sufrió tanto en quemadura, porque mucho del golpe lo absorbí yo. Em, en cuanto a lo otro, pues sí, cuando bajamos del edificio, salimos, yo le dije a mi esposa que agarrara al niño, porque yo no veía a nadie por ahí. Y yo tenía un carro alquilado que había alquilado en el aeropuerto. Entonces yo lo que iba a hacer, para morirme ahí en el parqueo, yo me moría de camino a la clínica. Entonces yo le dije, yo voy a tratar de subir, conseguir la llave y bajo y nos vamos. Entonces, cuando ya yo iba a empezar a correr para adentro para el edificio a buscar la llave, ahí mismo apareció una camioneta de la seguridad del residencial y con ello nos fuimos para la clínica. Pero también eso fue una señal de Dios porque quizá yo hubiese entrado a buscar esa llave y lo más seguro no estuviera haciendo el cuento contigo ahora mismo. Así es, wow. Y el edificio no tenía instalación para combatir el incendio, dígase, cualquier extintor o algo que ustedes pudieran utilizar para tratar de apagar las llamas o por lo menos de cubrirse. No. Y tampoco tenían, por ejemplo, los sensores de monóxido, que eso es algo que yo le recomendaría a cualquier construcción. Con eso se hubiese evitado ese problema. Si hubiesen gastado un poquito más y ponen, por ejemplo, esos detectores de monóxido, pues ya hubiese sonado una alarma que había un escape de gas. Pero Y en cuanto a lo otro, no, no había ¿cuál ha nada. sido la respuesta de la empresa? Si puedes mencionarla, se llama Panorama Lake. ¿Cuál ha sido la respuesta de ellos ante esa situación que ustedes vivieron? ¿Ellos les acompañaron o no? ¿Cuál ha sido el trato que ellos le han dado a este tema tan doloroso? Sí, pues en el residencial se llama Panorama Lake y la constructora Epic Ventures. Epic Ventures es una compañía eh, conformada por la familia Cohen y el grupo Sensión. Mis abogados tuvieron un acercamiento con ellos, te quiero decir que hace un mes, más o menos, y pues según lo que ellos quedaron es que no se iban a responsabilizar, básicamente. Yo no sé si te fijaste en el informe con Alicia Ortega. Ellos dijeron que en los próximos días ya teníamos coordinado para juntarnos con los abogados de mío, lo cual es mentira. Y tú me preguntas, el día de hoy, febrero 13, todavía no se han acercado. En cuanto a lo otro, pues como no ha habido ningún acercamiento y por lo que yo entiendo, a ellos se le importa si responsabilizarse o no, pues hoy es martes, deberías entre hoy y mañana, se debería estar depositando una querella por parte del abogado mío ¿Y ya. cuál ha sido el pretexto para ellos no responsabilizarse ante esta situación? No, en verdad yo no he puesto ninguno. O sea, simplemente que ellos entienden que eso a ellos no les importa, básicamente. Porque ellos ni siquiera han dado como una razón de por qué ellos entienden que ni siquiera es culpa de ellos. Porque no la hay. Ese es el problema. Ellos no tienen cómo defenderse de eso. Porque todas las pruebas están ahí. ¿Qué informaciones le ofrecieron los bomberos cuando hicieron el levantamiento sobre el incendio? ¿Tienen el informe del cuerpo de bomberos? Sí, ellos hicieron el levantamiento y en el informe salió que fue básicamente una negligencia en la instalación de gas del edificio. ¿Cómo estaba configurado y en qué parte entonces se llega a la conclusión de que fue una negligencia? De dos partes. Una es que cuando fueron, dejaron básicamente la línea de gas en el lobby principal abierta. Y la segunda es, en mi edificio, la línea de gas que entra, la dejaron abierta también. O sea, Entonces todo o ese gas sea, estaba entrando para el edificio. todo ese gas estaba recirculando allí. Correcto. Y cuando ustedes sufrieron las quemaduras,
que tu esposa tuvo que ser sacada, ustedes también tuvieron que ser sacados del país en ambulancias especiales para llevarlos a Miami, donde tú resides. ¿Cuál fue la respuesta de esa empresa? ¿Tuvieron ustedes que costearlo todo o ellos colaboraron para que ustedes pudieran recibir las mejores atenciones? Pues al principio en lo que se colaboró fue en el avión ambulancia. Eso fue en lo único que se colaboró. Después de ahí, pues básicamente todo lo otro lo he costeado yo. Y bueno, gracias a Dios uno tiene seguro, pero como sea, Sí. se han tenido que pagar de deducible. Yo te quisiera decir que 400,000 y pico dólares después de deducible. Wow, o sea, del deducible, y yo estaba viendo también que había recibos acumulados en los que se llega a los 4 millones de dólares en gastos médicos. Sí, correcto. O sea, Entre los tres, obviamente la mayoría mío, porque el niño no se le tuvo que hacer tanto. A mi esposa como falleció, no se le siguieron haciendo cirugía. Y pues yo como quedé, pues entonces la mayoría de las cirugías fueron a mí en el Jackson. la cantidad de cirugía me decía que era más de 14, correcto, 14, Sí, alrededor de 15. cerca de 15. ¿Y cómo fueron todas? Porque también hay un componente sensible emocional donde tú ya habías perdido a tu compañera. ¿Cómo se da ese proceso de recuperación tuya y cómo fue ese acompañamiento psicológico para tú pues no desmayarte y no rendirte a pesar de tener a tu hijo sano? Pues, José, yo te quisiera decir que esa es la parte más difícil. Ni siquiera, o sea, para mí eso es 10 veces más difícil que la parte física. Porque, pues pensar que tú pierdes una persona tan pegada a ti, ¿verdad? Eso te puede tumbar todos los días. Y a veces, o sea, yo no te voy a mentir, hay muchas veces que no me dan ganas ni de pararme de la cama ni nada. Pero yo lo hago más por mi hijo, porque él necesita, aunque no voy a tener sus dos padres, necesita tener aunque sea uno. Sí. Y ese trabajo me toca a mí. Entonces, yo saco fuerza de hasta donde no la tengo para hacer. ¿Y cómo tú has manejado ese sentimiento que yo vi que tú expresaste de que te sientes a veces culpable porque tú no ibas a venir con ella, sino que llegaste acompañado y ella solicitó un permiso especial para venir a estar contigo? ¿Cómo tú has manejado eso? Porque nadie quiere que su compañera viva una situación de esa magnitud y uno, aunque uno diga que son cosas de la vida, pues nadie quiere que a su compañera le pase algo así. Yo entiendo que no soy psicólogo, pero me gustaría saber cómo tú lo has manejado, porque en el fondo yo sé que es un poco pues sensible tener que lidiar con ese tipo de cosas, porque no es algo que uno maneja, sino que es la mente. Sí, pues yo he tenido mucho tiempo de reflexionar y con psicóloga y eso. Y pues en mi mente, o sea, ya yo hice paz con eso, Sí, de que obviamente yo quisiera buscar a un culpable cercano, ¿verdad? Entonces por eso me echo la culpa a mí mismo. Pero es como ellos me dicen, o sea, nadie viaja a un sitio pensando que eso va a pasar. Tú no viajaste pensando que se iba a explotar eso o nada de eso. Y eso obviamente es lo último que uno quiere que pase. Pero yo lo he estado manejando mejor en eso. lo has estado manejando. Con relación al asunto de la querella, ¿lo haces más bien por un tema de que no estás satisfecho con la respuesta que ellos te dieron, porque entiende que se debe hacer justicia? ¿Qué te impulsa a someter a esta empresa que les vendió el apartamento? Pues dos cosas, o sea, dos o tres cosas. Una, primeramente, obviamente, como nadie se quiso hacer responsable de lo que me pasó, pues tiene que haber una respuesta. Y yo no sé si tiene que ser eh, de que se le llame la atención, lo que sea, pero algo tiene que pasar. Y lo segundo es, yo no quiero que eso le pase a otra familia. Entonces, si yo puedo poner de mi parte
y pelearlo para que se hagan, se les llame la atención, se hagan conocer el caso, que se hagan regulaciones y se le evite esa tragedia a otra familia que esté comprando un inmueble, pues yo voy a hacer el esfuerzo de que eso pase. Se violaron allí. ¿Tú entiendes que las regulaciones inmobiliarias de la República Dominicana no protegen al consumidor, no protegen al condómino, no protegen al que adquiere un inmueble? No en el sentido de que no lo protegen, pero siento que pueden haber ciertas constructoras que estén, por ejemplo, tomando atajos o no tienen a la persona adecuada en las posiciones para manejar ese tipo de cosas. Esas son cosas que se pueden regular y que se deberían trabajar mejor. Y con ese tipo de cosas, pues se puede evitar una tragedia como la que pasó. ¿Te ha propuesto la compañía devolverte tu dinero? ¿Cuál es la situación de tu apartamento? ¿Si lo revendiste? ¿O qué te han dicho ellos con relación a la situación? No, nada, pues por el mismo email que me cobraban a mí todos los meses, por ahí no me han mandado ni siquiera un email para decirme cómo está mi apartamento o para pedirme una excusa a mí, a la persona con la que usted hizo negocio fui yo. Y no, nada, nada. Todavía el día de hoy yo no sé cómo está. O sea, mi abogado tiene el título y eso. Yo supongo que se reconstruyó porque ahí no solamente vivía yo, vivía una persona abajo de mí, una persona al frente, arriba. Pero a mí todavía no me han llamado ni para decirme nada y eso todavía está ahí. Yo no lo he vendido ni lo voy a vender por ahora porque es el problema, que si lo vendo, va a decir la gente, ah, eso es para salir de eso, dinero. No, 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 ese no es el punto. A mí ese dinero a mí no me duele. Yo por mí que se quede enchunclado. Mientras ellos paguen, por mí que se quede ahí parado. Sí, pero no ha existido. Wow, pero mira qué pena. O sea, con todas las situaciones que Luis ha tenido que vivir, lo más doloroso obviamente es la pérdida de su esposa y también las consecuencias de esas 14 cirugías. Imagínese usted someterse a 14 o 15 procesos quirúrgicos, donde tú no sabes en qué momento tú vas a estar restaurado, donde tienes que someterte a terapias para tú poder caminar, donde se te toma parte de tu piel, como ha sido tu caso, de otras áreas para producir el injerto que permitiera que esa piel se vaya expandiendo, y el hecho de que vayas recuperando la movilidad, que hace poco entonces que ya finalmente tú puedes caminar solo. A eso se le suma entonces este desdén, esta falta de empatía, una palabrita que está de moda, que se utiliza mucho en los medios de comunicación, que usted ve a todo el mundo hablando de empatía, pero pocos se ponen en el lugar de los demás cuando se trata de esta clase de tragedias. Entonces, una empresa como esa, que se niega a dar un acompañamiento a alguien que de antemano incluso hasta ya pagó y saldó esa propiedad, es algo que carece de humanidad. Y eso es lo que hace falta a las empresas, a muchas empresas, porque no todos son así en la República Dominicana, de que tengan un carácter humano, que no es simplemente vender por vender, sino que detrás de eso se tenga un acompañamiento donde la gente no se sienta que únicamente es un cliente, sino que ese cliente es una persona. Y en este caso es mucho lo que tú has perdido. Sí, obviamente, pues aunque yo consiga que se trabaje mejor, se haga regulaciones o compensación monetaria o lo que sea, eso nunca me va a devolver mi esposa, sin importar que sea. Eso es un dolor con el que yo voy a tener que vivir el resto de mi vida, básicamente. Sí, es algo realmente muy doloroso y yo le pido a Dios que te acompañe, que te dé la fortaleza necesaria para que tú puedas ir reconstruyendo tu vida. Es un trauma que no se va a superar de la noche a la mañana, pero si tienes el acompañamiento psicológico, si tienes la ayuda de Dios, poco a poco pues la herida no desaparece, uno aprende a vivir con ella, pero en ese sentido son cosas que lamentablemente pasan y como dicen, somos hijos de la vida, pero afortunadamente tu hijo, el fruto del amor de ustedes, está presente y tu hijo entonces también va a tener la oportunidad de crecer y formarse como un hombre de bien. ¿Tienes algún mensaje adicional sobre el proceso legal
que estás llevando a cabo, quiénes son los abogados, dónde depositaste la querella y cualquier otro dato adicional que nos puedas ofrecer del mismo. Pues la querella se estaría depositando hoy, sería hoy o mañana, pero no le sabría decir dónde, no sé si en el Palacio de Justicia, dónde va a ser, porque eso lo saben los abogados. Sí, Pero el grupo de abogados es el grupo OMG, y pues yo tengo toda mi confianza en ellos y ellos igual, o sea, todo el que yo le hablo allá le llega al alma porque es una historia muy difícil. Entonces, todo el mundo se pone, muchas veces las personas se ponen en mis zapatos sí, y muchas veces la persona cerca de mi edad, ¿verdad? Joven, 33, se ponen en mis zapatos y dicen, diablo, yo no sé cómo yo haría si yo estuviera en tu lugar ahora mismo. sí. Y muchas veces yo le respondo, créeme, yo a veces ni sé cómo yo lo hago. No, pero tranquilo, que cuando uno, Dios provee las herramientas, donde uno puede, pues, hábilmente, y la misma ciencia, la misma psicología, de que uno pueda ir poco a poco saliendo de esa situación que me conmueve muchísimo, que de verdad, de corazón, uno que tiene una familia, pues se ve en ese espejo y uno dice, Dios, líbrame de tener que vivir una situación de esa índole. Ojalá que sean más estrictas las regulaciones y las supervisiones al momento de que se construya para evitar situaciones como la que tú has tenido que vivir, porque lo que ocurre aquí en la República Dominicana es que a veces que tiene un poderío económico, pues tiene más facilidad y tiene mucho más libertad para evadir algunos controles que lo que quieren es que las personas pues puedan estar bien y salvaguardar su integridad física. ¿Qué tú le dirías a esas personas que quizás han pasado por una situación parecida a la tuya? ¿Algún comentario alentador para que los que han vivido algo similar puedan seguir adelante? Pues todo depende de qué tipo de persona es y si tiene familia y todo eso. Pero algo que yo le diría es siempre buscar de Dios. Nosotros no sabemos por qué las cosas pasan, pero Él sabe. Eh, Nunca perder la esperanza y si usted tiene familiares y gente que depende de usted, pues hay que sacar de abajo y sea como sea, hay que tratar de hacerlo. Eh, Eso es lo que me pasa a mí. A mí me dicen, hay que hacer 5 terapias esta semana. Yo, vamos arriba, vamos a hacerla. Mientras sea algo que me ayude a avanzar más rápido y llegar más a mi movimiento normal y todo eso, pues yo lo hago. O sea lo que sea que haya que hacer. Y ya de la forma que yo lo veo, por ejemplo, ahora mismo, yo casi todo lo peor lo pasé. Sí, Que fueron cirugía, hospital, perder a mi esposa. Entonces, el poco camino que me queda, que todavía me va a quedar, pero el camino que me queda, si yo sobreviví lo otro, yo puedo hacer lo que me falta. interesante mensaje es el tuyo, Luis Mella. Gracias por participar en las exclusivas de José Peguero. Vimos también que la empresa ha querido como señalar como responsable a una persona que estuvo siendo contratada por ustedes para que decorase el apartamento. ¿Qué tú puedes decir con relación a eso? Sí, eso me lo habían dicho los abogados desde antes. Ellos iban a buscar a quién tirarle la culpa. Lo primero que vieron fue a la diseñadora y obviamente ella no tiene nada que ver con eso, porque ella lo que fue a poner muebles y diseñar. Ella no hizo ninguna instalación de gas, nada de eso. Que incluso ella fue la que me informó a mí, aquí no hay gas. Tú deberías llamar a la constructora para que te digan, eso está raro. Sí, Y pues obviamente yo sabía que ellos le iban a tirar la culpa a ella, eso ya se sabía de antemano. Bien, bien sencillo los movimientos de ellos. Igual como dijeron en el informe que iban a comunicarse con los abogados nosotros, y obviamente al día de hoy todavía no lo han hecho, eso también ya lo sabíamos. Eh, Ellos van a tratar de quitarse la culpa de encima, eso es un poco obvio. Pero sí, ella no tiene nada que ver con eso, ella lo que fue a hacer su trabajo, que fue a comprar los muebles y decorar y más nada. ¿se te perdió el amor por la República Dominicana después de esto? A mí nunca se me va a perder porque ese es mi país, ¿verdad? Pero sí se me perdió la gana de invertir allá.
que es muy lamentable porque el país de nosotros depende mucho del turismo y la remesa, ¿verdad? Los dólares entrando al país. Sí. Em, en mi caso, por ejemplo, eso fue un inmueble que se pagó en saldo. Yo no pedí ningún préstamo del Popular ni nada. Ujú. Entonces, esos dólares empezaron a circular en el país de lleno. Eso es muy lamentable que me pase a mí porque le podría pasar a un italiano, a un extranjero que venga con un euro o dólares y ya no quiere invertir. Y eso me pasó a mí porque mi plan no era invertir en uno solo, mi plan era seguir invirtiendo anual en diferentes y pues vivir de eso en el futuro. Pero en verdad, José, a mí se me quitaron las ganas de hacerlo porque mira que tanto se me quitaron las ganas que yo tengo el apartamento allá y ni siquiera me sale de abajo tratar de venderlo. Wow, Porque que wow, yo no quiero como que nada que ver con eso. wow. Es una situación muy difícil. Reiterar el agradecimiento por comparecer ante este espacio, pedir a los amigos que con sus comentarios en esta entrega te den un poco de aliento, que se solidaricen, que no juzguemos. Hay cosas que pasan y que a veces hay personas que no tienen conocimiento a fondo y se atreven a decir cualquier tontería. Respetemos la situación que Luis Mella ha tenido que vivir, respetemos su dolor, seamos más humanos. Ya estoy desechando esa palabrita de empático. Seamos más humanos y entendamos que lamentablemente cosas como las que le pasaron a él debemos evitar que le pasen a los demás. Así que gracias, Luis. Compartan este contenido para que llegue a muchas más personas y nos reencontramos en una próxima oportunidad. ¿Tienes algo que agregar, Luis? No, eso sería todo, Seb. Yo quiero darte muchas gracias por hacer conocer la historia y apoyarme en eso. Gracias a ti, ¿eh? Que Dios te bendiga y que tu recuperación, pues entonces, siga firme. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye, bye.